La educación fue para la dictadura un gran problema, en parte porque consideraba que muchos de los problemas previos de la situación de subversión, de desmanes, de pérdida de valores, se había generado en el sistema educativo. Por un lado, la dictadura confiaba en la educación porque pensaba que, bueno, un discurso ilustrado, un discurso de modificar a los jóvenes, etc., pero desconfiaba de la educación heredada. El aparato represivo va a actuar muy duramente dentro del sistema educativo argentino. ¿Cómo funciona este aparato represivo? ¿Cuál es la lógica que va a actuar? Si bien la represión no la inaugura la dictadura, digamos, la historia de la educación cuenta otros hechos represivos muy duros, probablemente la noche de los bastones largos durante el onganiato, el inicio del onganiato sea el más famoso. La dictadura desata a niveles inimaginables probablemente, previamente, el delirio persecutorio, el proyecto represivo. ¿Cómo va a funcionar este proyecto represivo? ¿Cuál es la idea del modelo represivo que es aplicable a toda la sociedad y que va a tener especificidades dentro del sistema educativo? Para el modelo represivo, para la lógica represiva, se mueve con la siguiente lógica. Todo hecho social es un hecho político. Todo hecho político es un hecho subversivo. Todo hecho subversivo debe ser reprimido. Se arma esta cadena de explicación. Lo social es político, lo político es subversivo, lo subversivo se reprime. Como de hecho todo es social, digamos, y yo podría poner en lugar de lo social lo educativo, si quieren, o antes lo social lo educativo, esta cadena se activaba inmediatamente, todo el tiempo estaba activándose, porque era un juego de sinonimias imposible de frenar. Con lo cual, todo hecho que sucedía era por definición subversivo. El modelo represivo lo que va a plantear, va a invertir la lógica del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho se basa en la idea de que todo el mundo es inocente hasta que demuestra lo culpable. Para el modelo dictatorial es al revés, todo el mundo es culpable hasta que demuestre inocencia. Los sujetos tienen que estar todo el tiempo demostrando que lo que hacían no era un hecho subversivo que por ende iba a ser reprimido. Hay estar todo el tiempo diciendo, bueno, sí, es social pero no es político, o sea, tratar de que la cadena que explicaba recién no se active. A nivel del sistema educativo hubo de todo tipo, desde las formas más atroces de la desaparición forzada de personas, piensa en la cantidad de estudiantes, docentes, trabajadores de escuelas desaparecidos, presos políticos, exilios, cesantías, expulsiones, traslados, desde estas formas más duras, digamos, hasta un importante disciplinamiento cotidiano, censuras de todo tipo, censuras de libros, censuras de material, censuras de temas a ser tratados, un fuerte dispositivo de censura, de prohibición de libros. Probablemente aquí en el archivo conservamos la prohibición firmada por Arrindegui de la lectura de los libros de Pablo Freire, del pedagogo Pablo Freire, por la dictadura en 1978, si no me acuerdo mal el año. Pero lo que hay un dato ahí, llegó a esta escuela y a todas las escuelas, donde se prohibía el uso de Freire en la formación docente, que tiene un dato que nos parece más atroz, en el cual no solo se prohíbe la obra de Freire, no solo se prohíben las ideas de Freire, no solo se prohíbe enseñar a Freire, sino que se plantea que las autoridades de las escuelas deben quitar los libros de Freire de la biblioteca. Digamos, no sabemos si aquí se cumplió, no hemos podido descubrirlo o no, pero esta idea de que no solo se prohíbe nombrarlo, sino que hay un acto de desaparición. Los libros de Freire desaparecieron de las bibliotecas de formación docente del país. Así como mientras desaparecían los maestros que usaban o leían a Freire, la obra de Freire también desaparecía en términos materiales. A lo mejor uno iba a la biblioteca, buscaba en el fichero, estaba la obra de Freire fichada, pero el libro había desaparecido. Junto con esto además, va a haber toda una lógica del disciplinamiento cotidiano de las prácticas. Enorme cantidad de reglamentaciones vinculadas a la vestimenta, ¿no? Las obligaciones de la prohibición para los varones de ir con pelo largo, la obligatoriedad de pantalones que no fueran jean, camisa, corbata, no barba, no bigote, ningún tipo de atuendo. En el caso de las mujeres lo mismo, la obligación de la pollera, las mallas 3/4, las vinchas, solamente aros no colgantes, la prohibición de uso de pulseras, etc. Hay un juego sobre el disciplinamiento cotidiano, las formaciones, la obligación del trato de usted, el cuerpo vestido, el pararse cuando entra un superior, el sentarse, digamos. Si bien esto no es nuevo, la dictadura no estaba, una vez más, no estaba inaugurando, tenía bastante larga data en el sistema. Obviamente, del 68 aproximadamente hasta el 75, estas prácticas se habían relajado bastante, habían cambiado fuertemente. En el archivo uno puede ver las fotos de las generaciones, uno puede ver como, bueno, hay fotos, ya las fotos del 72, la forma de vestimenta, el aspecto de los alumnos, la forma de pararse, no es la misma de una foto de 1920. Digamos, si bien había habido esta cuestión, la dictadura vuelve a establecer muy duramente el disciplinamiento del cuerpo.
Digamos, era una sensación como de represión de 24 horas. Había modelos de delación, había documentos que llegaban a las escuelas para, bueno, prohibir las cuestiones, había mecanismos más sutiles, más allá de los libros censurados, una práctica de control de la bibliografía que usaba la dictadura eran no mandar listas de libros censurados, sobre todo después del 80, sino lista de libros permitidos. Lo que a buen lector quiere decir que si el libro no estaba en esa lista, estaba prohibido. Digamos, actuaba más como estoy tratando de explicar. Digamos. Bueno, solamente, esta es la lista de libros aprobados, la lista de libros sugeridos. Si no está acá, usted se juega a usarlo. Digamos, el disciplinamiento, insisto, abarcaba la totalidad de las prácticas, digamos, preceptores, era digamos, la literatura que quedaba de la época, los recuerdos, marcan esta idea de un fuerte clima muy duramente represivo, que probablemente, las investigaciones también dicen esto, comenzó a resquebrajarse con Malvinas. Digamos, en los relatos, sobre todo de la gente que iba a la escuela secundaria, en aquellos años plantean esto que Malvinas implicó un comienzo, que se va a decir en el 83, el retorno a la democracia, etc., una ruptura de aquel durísimo modelo de disciplinamiento que, insisto, iba desde la desaparición forzada de personas hasta la obligación de usar medias 3/4 azules hasta las rodillas para las chicas. Guillermo O'Donnell, cuando analiza la dictadura en un trabajo bastante famoso, Represión Macro y Micro, plantea que la dictadura, como todo modelo autoritario, intenta fortalecer lo que él llama las voces verticales, esto es de arriba hacia abajo, y prohibir las voces horizontales. Si uno mira las escuelas previas a la dictadura, había una cuestión al revés. Las voces verticales se habían en cierta forma, por supuesto que quedaban las prácticas autoritarias, pero no eran tan duras y se habían fortalecido las prácticas horizontales. ¿A qué llamo prácticas horizontales? Las charlas entre compañeros, la fortificación de voces colectivas, el vínculo entre algunos profesores y los alumnos, entre profesores y preceptores, etc. Digamos, había habido una cierta primacía, probablemente después de los 60, de los vínculos horizontales por encima de los vínculos verticales que en medio habían estructurado el sistema. La dictadura va a plantear lo contrario, volver a los vínculos verticales y tratar de diseminar las prácticas horizontales. Los vínculos horizontales podían pasar muchas veces desde un encuentro de alumnos o sacar una revista, hay toda una política tremenda de persecución de las publicaciones de los estudiantes, fanzines, eran revistas tipeadas, diagramadas con lo que se podía, fotocopiadas, pero que son prohibidas por las escuelas, salvo algunas que escapan porque supuestamente hablaban de otros temas. Pero ahí hay una idea de voz horizontal, esta idea de que los alumnos se encontraran, discutieran y demás, no eran vistos, por supuesto estaban prohibidos centros de estudiantes y todo tipo de práctica, pero cualquier cuestión que intentara permitir algún tipo de encuentro de fortalecer las voces horizontales, no funcionaban bien y se fortalecían las voces verticales. Esto va a ser interesante para pensar las resistencias. Digamos, hay una cierta tendencia, uno podría plantear mórbida, de detenerse en la dictadura a pensar el horror represivo, que por supuesto lo constituyó. Pero sabemos poco, es un tema que hay que investigar más. Obviamente hubo quienes lograron de alguna forma frenar al represor, o por lo menos presentarse batalla. O, vuelve una vez más a O'Donnell. O'Donnell dice que además de las voces horizontales y las voces oblicuas, existen las voces diagonales. Esta voz en diagonal en realidad lo que intenta es como decir no estoy de acuerdo, existen otras posibilidades, no necesariamente acumula poder, pero es una forma de decir, bueno, yo no termino de caer en manos de esto. ¿Por dónde pasaban estas resistencias? Por un lado, una cantidad de militantes que venían de antes empiezan a apuntarse en la Asociación de Derechos Humanos y Militar, probablemente el caso más famoso sea sin duda el caso de Alfredo Bravo, que es fundador de la PDH, digamos, y que tiene un famosito trabajo, en la PDH se publicó en 1979, un famoso trabajo no firmado, pero claramente sabemos que es de Miñones, en aquel entonces no lo podía firmar, que Miñones fue preso, estuvo desaparecido y demás, se llama Educación que pasa hoy, con un texto de bastante denuncia de la dictadura, digamos, sobre las políticas curriculares, de formación docente y de represión. O sea, había algunos grupos organizados que trabajaban en esta línea, sobre todo alrededor de sindicatos y demás. Otros lugares de resistencia así formalizados pueden ser el trabajo de los exiliados, digamos, probablemente entre los pedagogos destacar a Adriana Puigros, digamos que con las revistas que sacaban, con el material, digamos, publicaban, contaban el horror de la dictadura, digamos, desde fuera ayudaban a esta cuestión, se articulaban con algunos de aquí. Espacios que aún resistían de la teología de liberación o de las posiciones de liberación de la década del 70 que había hecho la Iglesia Argentina y que por supuesto y también sufrió muy duramente la represión, eran como las
formas que uno puede pensar, los sindicatos también resistían, daban cursos escondidos, digo, como las formas de resistencia más organizadas. Pero la vida seguía en las aulas. Y ya a nivel de las aulas, uno también puede encontrar estas, que podemos llamar micro resistencias, formas en las cuales alguien decía, no estoy de acuerdo. Dependía mucho de la dirección de la escuela, digamos. Hay anécdotas famosas, como por ejemplo la idea de cuando en la dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires establece el currículum famoso de las 13 letras, con lo cual supuestamente los chicos de primer grado solo podían aprender hasta 13 letras. Buena cantidad de los maestros tenían lo que llamaba el doble cuaderno, que era un cuaderno en el cual se cumplía con el currículum para mostrar inspección, y otro en el cual el maestro trabajaba con su viejo método, digamos. Hay buenas entrevistas al respecto, digamos, donde hay una forma de resistencia. Alguna vez entrevistamos a una maestra que lo que nos decía era algo así como que ella no, después entendió la lógica, el tremendo proceso de represión que había atrás, pero que ella, como maestra campechana, decía, si yo durante años a los chicos les pude enseñar todo el alfabeto en primer grado, ¿por qué no lo voy a hacer más? Digamos que de hecho una resistencia, si quieren, no articulada políticamente, no articulada ideológicamente, no era en ese entonces me opongo al gobierno, pero de hecho era una práctica. Ella decía simplemente esto, ¿cómo van a decir que no? Si yo sé que los chicos pueden aprender. Digamos, entonces de hecho se abría ahí un lugar de diálogo. Libros de lectura, también es interesante algunas prácticas que aparecen, creo que como muchas veces la dictadura mandó a reescribir libros de lectura, digamos, y hay dos ediciones, una edición por ejemplo Dulce de Leche, de Beatriz Tornadú y Carlos Roldán, publicado por Estrada. Hay una versión del 74 y otra del 77. Obviamente el 74 es un poco más abierta, el 77 responde a la dictadura. Y hay anécdotas de maestros que les decían a los padres de cuarto grado, compren dulce de leche, pero compren el viejo. Que específicamente les decían, no, vayan y compren lo usado, no quiero el nuevo. Y peleas con los padres que querían que sus hijos utilizaran libros nuevos y la maestra les decía, compren el viejo, digamos. Terminada la dictadura, tampoco las cosas desaparecen de golpe. Digamos, si bien hay medidas claras y probablemente en esto sí, el gobierno de Alfonsín fue bastante, para mi evaluación, si bien no logró desarmar otras prácticas educativas de la dictadura profundas, no fue capaz, sí fue capaz de desarmar bastantes prácticas represivas. Digamos, hay como una idea del permiso de los centros de estudiantes, que fue debatido, cuestionado. Alconada Aramburu, el ministro de Educación, no era muy amigo de la idea, pero finalmente tuvo que aceptarlo. La idea, por ejemplo, de permitir a los hijos de exiliados el ingresar a la escuela sin dar ningún tipo de equivalencias, la reincorporación de los docentes cesanteados, digamos, estas medidas, la eliminación del examen de ingreso, el levantamiento de la censura, etcétera. Esto no hizo que las cosas cambiaran, en parte porque muchas veces muchas de las autoridades de las escuelas siguieron siendo las mismas autoridades que la dictadura. Digamos, entonces, si bien tuvieron que aceptar cierto discurso democratizador, habían llegado a la dictadura a dirigir las escuelas, donde la digitación era más clara. Generalmente habían llegado gente afín a la dictadura, a las direcciones de escuelas, sobre todo en las escuelas medias. Y bueno, y querían continuar, en parte porque no querían que el pasado de la escuela fuera revisado, digamos, porque efectivamente generalmente había historias muy tremendas y ellos en algún lado eran responsables, y en parte porque realmente querían el modelo autoritario. Entonces, también en los primeros años de los 80, en los primeros años de la democracia, 80, hay muchas peleas. Los estudiantes cuentan que algo así como que la lucha continuó. Digamos que ya a un nivel mucho más chico, ya menos duro, pero esta idea de pelear para la eliminación de las vestimentas, pelear para el permiso de la construcción del centro de estudiantes, o que el centro de estudiantes, si bien estaba construido y no podían decir que no, pudiera funcionar dentro de la escuela. Peleas para que se leyeran ciertas cosas, se enseñaran ciertas cosas, porque estas marcas de la dictadura obviamente van a atravesar bastante, van a llegar hasta los 90 y demás, y probablemente van a empezar a irse más fuertemente cuando en algún lado sus grandes acólitos se jubilen, se retiren de la escuela, o cuando efectivamente las nuevas ideas empiecen a permear la escuela, a plantear otras lógicas y a permitir un alto nivel de apertura.